Para crecer, a veces es necesario tocar fondo. Ese fondo es el camino hacia la transformación. Ustedes y yo iniciaremos ese viaje para aprender del dolor, la tristeza y la inseguridad hasta poder alcanzar esa plenitud que tanto anhelamos en la vida. Soy Denise Gonzaga Landín y sé que el regalarnos estos minutos nos ayudará a reconectarnos para dejar de vivir todo aquello que no queremos vivir. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos del Poder de la Transformación? Soy Denise Gonzaga Landín, como ustedes siempre lo ven en la presentación de aquí de este espacio que lo hacemos con todo el cariño del mundo para ustedes. Aquí abajito va a salir todos mis datos, mi información, mis redes sociales para que ustedes puedan suscribirse a nuestro canal de YouTube, estar pendiente cada 15 días, todos los viernes, cada 15 días estamos subiendo material para poder llegar a sus vidas y que ustedes logren esa transformación que tanto desean. Hoy estoy muy contenta porque me acompaña el psicólogo clínico Kevin Ubillus. Él es graduado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, es un psicólogo clínico joven con el que vamos a conversar de algunos temas muy interesantes y con el que vamos a dialogar acerca de la importancia de la salud mental. Kevin, gracias por acompañarnos. Bienvenidos al Poder de la Transformación. ¿Cómo estás? Hola Denise, muchísimas gracias por recibirme aquí en tu programa, en este podcast y también video. Eh, Conozco todo esto de cómo se forma, cómo hay que tener el proceso, la formación, porque bueno, también manejo un podcast en el cual yo hablo sobre temas diversos, inclusivos y de la comunidad LGBTI+, sumándolo a la salud mental, ¿no? Porque ese es mi fuerte. Entonces mi causa social se mezcla con mi Claro que sí. profesión en ese ámbito. Claro que sí, qué lindo realmente, ¿no? Qué lindo que tú desde tu parte profesional no solamente te desarrolles como psicólogo clínico, sino que incluso a través de diferentes herramientas estás incursionando de una u otra forma también en lo que es el tema de la comunicación, porque a través de tu podcast seguramente llegas a muchísimas personas. Y quiero arrancar con eso, Kevin. ¿Tú crees, o cuál es tu visión como profesional de cuánto las redes sociales o los medios de comunicación han aportado a que las personas un poco dejen de lado esa resistencia de ir al psicólogo y de preocuparse por su salud mental? Pues bueno, creo que sí y no. Primero, por lo positivo. Sí, porque las personas pueden acceder mucho más rápido a ver con quién se quieren atender, si les gusta el profesional para atenderse o quizás hablen o sepan de los temas que quieren tratar en el análisis o en su terapia. Y no porque muchas veces las personas quieren como respuestas muy rápidas, en el sentido de que necesito una respuesta a mi depresión o cómo sentirme mejor, entonces veo un post y ya me curé. Y no es eso. No se trata de solamente ver un post y supuestamente curarse, sino que atravesar este proceso analítico para ver qué hay que tratar. Kevin, justamente tú has mencionado algo que me parece súper interesante y es el tema de que muchas veces nos conformamos con lo que consumimos en redes sociales. De repente estoy atravesando por un problema y empiezo a seguir una cuenta que me dice frases motivadoras o que me más o menos me habla o me dice temas de lo que más o menos yo estoy sufriendo en este momento. O por otro lado, los podcasts. Así como hay espacios como este o como el tuyo que tienen ese respaldo profesional de personas expertas en muchas áreas, también hay otros youtubers o contenidos en redes que los hace cualquier persona que lee, que transmite un mensaje, pero que no necesariamente eso quiere decir que estamos teniendo una terapia. ¿Cuál es la diferencia entre esto que consumimos y el asistir a una terapia psicológica? Bueno, radica en que para ir a terapia se necesita ser valiente. Yo creo que todos los pacientes que atraviesan, y yo también como psicólogo voy donde un terapista, una terapista, una psicoanalista. Creo que se necesita valentía porque encontrarse con los problemas propios y el pasado, porque se va en retrospectiva, ¿no? No se trabaja el futuro, no se trabaja mucho del presente, sino que se va en retrospectiva, en la infancia, la adolescencia, la adultez y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa cuando uno solo se conforma con los posts que ve en redes sociales? Creo que las redes sociales nos ayudan muchísimo a mantenernos informados, pero no es una terapia que nosotros podamos ver como que 5 pasos para calmar tu ansiedad. No, eso es como un tip y es como una ayuda. O quizás las frases motivacionales, que sí, es verdad, necesitamos motivación para salir adelante, necesitamos motivación para hacer cosas en el día, porque no siempre nos encontramos motivados, pero radica la diferencia en que cuando uno va a un consultorio, ya sea virtual o sea presencial, uno se encuentra con sus problemas.
No te encuentras con un psicólogo que muchas veces te dice qué hacer, sino te encuentras con los problemas que has venido cargando. Y eso que has tenido inconsciente o reprimido sale al consciente y lo trabajas en sesión. Y para eso se necesita valentía, más que todo para poder afrontar aquello que duele. No todo lo que uno dice, no todo lo que brilla es oro, por así decirlo. No todo es color de rosa en una terapia. Hay momentos altos y hay momentos bajos. Quizás lo podemos graficar como ir en una montaña rusa. Hay altos de felicidad, hay bajos de tristeza, pero vas arreglando tus malestares en el camino. Ahora, Kevin, una de las cosas más frecuentes que yo he oído es que las personas quizás buscan, cuando van a un psicólogo, buscan un consejo, buscan ir a un lugar donde le van a preguntar al especialista o al doctor, Me sucede esto, ¿qué hago?". El psicólogo aconseja, el psicólogo nos guía, o cuál es un poco el papel del psicólogo, porque muchas personas de repente dicen, no, es que yo voy donde el psicólogo y no me dice qué tengo que hacer, o van creyendo que el psicólogo les debe de decir qué tienen que hacer. ¿Cómo funciona un poco esto? Bueno, esto funciona dependiendo de qué rama de psicología o si estás orientado por el psicoanálisis. Yo soy de la católica y en la católica nos enseñaron bastante psicoanálisis. Tengo muchos compañeros que no lo siguen y está bien, porque existe una gama amplia de poder guiarte. Creo que el psicólogo clínico con orientación conductista, humanista, puede decirte qué hacer y quizás te aconseje, pero el psicólogo con orientación psicoanalítica es quien te dice qué hay que preguntar. Más que decirte, cuestiona, va dándote significantes, te escucha. Y nosotros trabajamos muchísimo con la escucha. O sea, imaginemos que somos como un canvas en blanco, nuestras orejas. Entonces, el paciente, mediante su discurso, va dando pinceladas, va dibujando, va graficando, y uno, en la retención que tiene, va cogiendo los significantes importantes, va haciendo preguntas, va cuestionando o va puntualizando cuando ya se tiene cierto tiempo en análisis, ¿no? Tampoco es que nosotros venimos a decir un diagnóstico en una sesión, sería algo muy, muy precipitado, por más que completen ciertos checklists de alguna patología, pero lo más importante es de que las personas que vayan al psicólogo no esperen que les digan qué hacer, sino que concéntrense en preguntarse, esto es lo que quiero, esto es por esto quiero avanzar, o será que me estoy haciendo daño yo mismo, porque muchas veces quieren un consejo para saber hacer, pero evadiendo su participación, o sea, como hacerse responsables afectivos de sus problemas, sino como que el psicólogo me dijo que tengo que hacer esto y lo voy a hacer, o el psicólogo me dijo que te bloquee, en los casos de los ex, que te bloquee y te voy a bloquear. No, porque a la larga es una decisión propia. Y en ese sentido, por ejemplo, otra de las preguntas que a veces se vienen a la mente al momento de asistir a una terapia es, ¿cuál es el rol del psicólogo o cómo juega él un papel al momento de estar en terapia para conocer la realidad del paciente? Es decir, yo voy a terapia, le explico al psicólogo mis problemas, le doy mi punto de vista de que alguien me hace daño, de que yo me estreso, que en el trabajo abusan de mí, o que yo siento que soy presa de una situación que no sé cómo controlar, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo el psicólogo sabe que lo que yo le estoy diciendo, esa es la realidad? O que a lo mejor estoy tratando de manipular cierta información para obtener las respuestas que yo quisiera tener en la vida. ¿Cómo el psicólogo percibe un poco esto para tener una intervención totalmente objetiva y que ayude en terapia a su paciente? Claro, a ver, todo, como te dije desde un principio, no todo viene desde la base, desde qué dirección de psicología tienes o si es que aplicas psicoanálisis. Como yo aplico psicoanálisis, voy a hablar de mi experiencia. Siento que es como poner en tela de duda lo que dice el paciente. Yo nunca trato de poner en tela de duda lo que dice mi paciente. ¿Por qué? Porque nos Mm, manejamos por estructuras. Por ejemplo, la neurosis, la psicosis, la perversión, que son las tres más importantes. Entonces, si yo veo que mi paciente comienza a decirme, por ejemplo, que ha alucinado y que cree que eso es real, pero según mi experiencia me dice que eso puede ser una alucinación, no le voy a cuestionar, sino que voy a que me cuente, ¿no? Como poder hacer una inmersión en su discurso, validando lo que me dice. En otra ocasión, que venga una persona por mal de amores, por así decirlo. Entonces me dice que el mm. otro le hace daño, que el otro le pone los cachos, que el otro hace y deshace con esa persona. Entonces la cuestión sería, ¿no crees que también es la propia elección?
¿Por qué? Porque muchas veces somos sujetos que elegimos inconscientemente y repetimos patrones. Por ejemplo, en el amor, que sean infieles, que se parezcan a tu padre o que se parezcan a tu madre. Entonces, son cuestiones que uno va analizando y en el trayecto analítico, pues bueno, va a salir la verdad, porque el inconsciente no miente. Entonces, si el paciente en algún momento te quiere mentir a ti como un profesional, el inconsciente no lo va a dejar porque se va a equivocar, porque se va a poner quizás rojo o el cuerpo puede hablar, quizás esté en silencio, pero se esté moviendo mucho, que tenga mucha ansiedad. Entonces, eso. Yo creo que el delator de alguna mentira podría ser el inconsciente. Y otra de de los temas que de repente quisiéramos saber o que nuestra audiencia quisiera saber es cuáles son las principales causas que hacen que una persona decida buscar ayuda psicológica. Quizás los temas emocionales, los temas financieros, el estrés laboral, el estrés post-pandemia. ¿Cuáles serían un poco esos temas que son más comunes en consulta? Bueno, yo he tenido bastantes pacientes que han venido por mal de amores, o han venido por la pareja, o han sido designados por los padres, también en el caso de los adolescentes, yo trato a adolescentes y adultos. Otra también de las cosas que manejo mucho es la orientación sexual. Hay jóvenes o Ujú. también adultos que no se aceptan, que les cuesta mucho, y al ver un psicólogo open de la comunidad LGBTI+, que lleva su vida como cualquier ser humano, simplemente que no se esconde de su sexualidad, les da esa cierta confianza de poder contarte sus secretos. Porque el hecho de que muchos pacientes vienen con este pensamiento, ay, me va a juzgar porque soy gay, porque soy lesbiana, porque soy transexual, porque soy travesti. Y no, el trabajo de un psicólogo no es juzgarte por tu apariencia, no es juzgarte por tu orientación sexual, ni es ponerte una etiqueta. Es hacer que tu sujeto inconsciente devenga. ¿A qué me refiero con esto? Que puedas hablar desde una posición segura y desde lo que tú quieres tratar. O sea, emerja eso que hay en ti. Y también creo que otra de las cosas puede ser ansiedad, puede ser depresión. En el momento de la pandemia fue los duelos, el manejo de las emociones. También tengo pacientes que han venido con ganas de preguntarse, quiero saber qué pasa con esta emoción que me ronda mucho. Entonces vienen, la tratan y siguen su proceso porque eso va linkeado, lo digo yo, ¿no? Va linkeado a experiencias pasadas, a traumas en la infancia, traumas en la adolescencia y se puede hacer un trabajo muy, muy bonito con el pasar de las sesiones. Y con relación al tema de la terapia, ¿cuántas sesiones son necesarias o qué determina el tiempo, meses, años o número de sesiones que el psicólogo decida asignarle o decida trabajar con una persona? Creo que todo depende del caso. No puedo yo decirte, por ejemplo, Denise viene a mi consultorio y me dice, tengo esto de aquí, compaginamos de que es un diagnóstico de depresión y le digo, no, en 40 sesiones te voy a sanar. No. ¿Por qué? Porque el decir un tiempo de las sesiones es como delimitar a que el inconsciente hable, delimitar a que salga el verdadero núcleo. Imaginemos que las personas vienen con algo íntimo que es el síntoma. Entonces, si vienen con el síntoma, ¿qué hacemos nosotros los psicólogos con orientación psicoanalítica o los analistas? Vamos como develando eso, sacando las capas, las capas, las capas, las capas, hasta llegar al núcleo. Y vienen con una demanda. Me siento así, quiero esto, no sé dominar esto. Hay unos pacientes que me han venido con una lista gigante de las cosas que quieren tratar. Y yo les digo, ok, empecemos por lo que más te molesta. Y ahí comenzamos. Pero yo no puedo darle a mis pacientes un número exacto de cuántas sesiones, sino que va a depender de ellos y también de cuántos impliquen. La implicación en el propio análisis es fundamental. Te comento que yo tengo más de 2 años yendo al analista. Fui después de que mi papá falleció en pandemia y sigo sacando cosas. Sigo tratando cuestiones de mi pasado, pero también de mi presente, que repercuten y que también me ayudan a construir un mejor futuro. Ahora, sí existe un fin de análisis. No quiere decir que toda la vida vamos a pasar en un diván o que toda la vida vamos a ir al psicólogo, pero eso depende de la implicación, cuánto trabajes y de cómo tú te lleves con tu síntoma, con ese malestar que puedas tener o quizás la cura pueda hacer que encuentres vías menos mortíferas. Por ejemplo, estoy estresado y me pongo a beber. Entonces comienzo a ver otras alternativas, a sublimar de una manera diferente.
Y con relación, por ejemplo, a las soluciones, porque cuando un paciente asiste a terapia psicológica, muchas veces busca una solución inmediata a su angustia, a su temor o a su problema. En este caso, conocemos, y ya también usted nos ha dicho, que los psicólogos no medican. Los que medican son obviamente los médicos y los psiquiatras. Yo voy al psicólogo y no voy a tomar una pastillita para aliviar mi temor, mi angustia, mi desesperación. Entonces, en este caso, ¿cuáles son las herramientas o de qué manera, qué me va a mandar el psicólogo? ¿Qué me va a recetar el psicólogo para poderme brindar ese alivio que mi alma, que mi corazón, que mi persona está buscando? Bueno, yo creo que desde mi orientación lo que podría decir es que a la mayoría de mis pacientes siempre lo dejo con una preguntita al final. Es decir, les devuelvo lo que me dicen, les doy el significante quizás y les formulo una pregunta para que se cuestionen. O quizás salió algo muy, muy impresionante, les digo como que, wow, qué buen trabajo, aquí lo vamos a dejar. Muchas de las veces los pacientes perdón, los psicólogos con otras orientaciones, sí te mandan trabajos, te mandan agendas, te mandan escribir, y yo no creo que no sea válido, es válido para el que le funciona. Pero con lo que yo trabajo es con la palabra, el discurso, interpretaciones y cuestionamientos. ¿Por qué? Porque al momento en que yo doy un cincelazo en esa roca que puede traer de armadura el paciente, lo que estoy haciendo es abrir un poquito la brecha para que el cuestionamiento se introduzca. Te pongo un ejemplo. Pasan 6, 7 sesiones y un paciente con depresión comienza a ver la vida diferente. Ya no comienza a estar en ese hueco oscuro, sino que ya siente que tiene una linterna y una compañía. Eso es abrir también, dar un cincelazo, por así decirlo. O quizás traer a la conciencia de que la mayoría de veces somos nosotros mismos que nos hacemos daño. Eso puede ser un avance. ¿Pero qué? O sea, estas preguntas, estas palabras claves que salen en análisis, permiten al sujeto repensarlo. Entonces pueden venir a la siguiente sesión con, me ha pasado muchísimo, no sé qué hablar hoy. Bueno, ¿de qué quisieras hablar? Entonces, ¿cómo te ha ido en el día? Y ahí salen y comienzan a unirlo. O si no, trabajé esto, hice consciente lo de acá, la pregunta que me dijiste me dejó pensando y así se va viendo la evolución, ¿no? Y cómo se va viendo también la evolución de un paciente que está cursando un análisis o terapia, es en sus actitudes, es en sus comportamientos, es en sus maneras de pensar y en cómo hace para solucionar un problema. Kevin, en este sentido, por ejemplo, me parece súper interesante poder, digamos, enseñarle a nuestra comunidad, a nuestra audiencia, cómo escoger al especialista al que vamos a acudir. ¿Por qué? Porque es importante, en primer lugar, que nos sintamos cómodos, porque es la persona con la que nos vamos a abrir por completo y a la que le vamos a confiar muchas cosas. Número dos, porque como tú bien dices, hay muchas maneras de manejar la terapia y también ahora está muy de moda los temas holísticos, se mezclan muchos otros elementos que no sé si vayan o no de la mano con la psicología, pero que se están utilizando mucho para hacer terapia. Y tres, también muchas veces las personas que acuden a terapia tienen ciertas inquietudes, temores o dudas espirituales. Entonces, a veces he escuchado de pacientes que van al psicólogo al mismo tiempo y al mismo tiempo van a la iglesia, o que buscan una orientación con el pastor, con el sacerdote, pero también van al psicólogo, pero también se van a una terapia energética. ¿Cómo saber qué escoger, qué pasos dar para que realmente nuestros síntomas se alivien, que tengamos un cambio en nuestra vida y no generar un mayor grado de confusión? Bueno, yo creo en el trabajo multidisciplinario. Así que si a mi paciente le va bien, y esto depende del caso, no quiero decir que Ujú. aliento a todos, no, yo lo que les aliento es que tomen conciencia de sus actos y vayan a terapia. Es mi mayor consejo, por así decirlo. Pero en un trabajo multidisciplinar, por ejemplo, si mi paciente tiene una fe cristiana y dice, estoy yendo al pastor y estoy recibiendo cierta consejería en un tema determinado, le diría, excelente. ¿Te funciona? Sí. ¿Te da calma? Sí. Ok, acá trabajemos la psiquis. Acá trabajemos tus problemas psicológicos. Que el pastor se Ujú, encargue de tu área espiritual. No sé, de orar, de quizás hacer labor social o sublimar por ese lado que no está ujú. mal. Y si mi mismo paciente me dice, ¿sabes qué? Estoy tomando
una terapia de Reiki para alinear mis chakras, perfecto. ¿Y cómo lo ves tú? Ujú, ¿Cómo así lo trataste de introducir? ¿A qué voy con esto? Hay muchos pacientes que vienen de la mano de otros profesionales y quizás ese ujú, paciente necesite el sustento de los otros profesionales. ¿Y qué me queda a mí como terapista? Bueno, si deseas, dame el número de tu pastor o dame el número de la persona que estás haciendo Reiki o cualquier otra cosa externa. Ahora, yo no recomiendo terapias externas. Si a mi paciente le funciona hacer yoga y lo calma, perfecto. Si a mi paciente le funciona sublimar por la música, excelente. Si en algún momento desea escribir poesía y leerla adentro, ujú, bueno, pues la vamos a analizar en base a los conocimientos psicoanalíticos y a algo que traiga de su vida. No lo veo mal, pero tampoco es que lo voy a reforzar. Quizás el hecho ujú. de ir a terapia es el primer paso para abrir un sinnúmero de puertas que no imaginamos que están. Por eso me refería a que sigo sacando cosas, porque sigo abriendo puertas. Y al momento de abrir puertas, existen más atrás y más atrás y más atrás. Quizás en algún momento llegue la última, pero no está mal que existan otros sustentos más allá de terapia. Ahora, que existan en la actualidad, sí, que baños, aromaterapia, arteterapia, bueno, Ujú. si le funciona a esa rama de la psicología y puede hacer un trabajo integral, genial. ¿Por qué no? Y si a un paciente le funciona, perfecto. Pero que revisar que tenga cambios, revisar que se implique en su caso, que no solo sea como que, ya voy a dibujar y no voy a hablar. No sé si me entiendes, pero ese es el Claro. tema, ¿no? Ese es el tema de que el sujeto se implique. ¿Y de qué Ujú. habla un buen profesional o una buena práctica clínica? Es de que tu paciente se dé cuenta que también puede hacer con otras maneras. Y eso se da con la implicación y con el tiempo en terapia. Perfecto, Kevin, el tiempo se nos está quedando súper corto. Creo que vamos a tener que hacer otra entrevista porque tengo mil preguntas que hacerte, pero no quiero cerrar este espacio, aunque sea de manera muy breve, hablando de la preocupación o de los temas tabús, del miedo que a veces tenemos de abordar algún tema, como tú lo decías, quizás por ser juzgado o quizás por miedo a aceptarnos a nosotros mismos o porque sentimos cierto rechazo a alguna situación que sucedió en nuestra vida. ¿Qué tan difícil es para el ser humano abrirse en una terapia a estos temas que, a pesar de que estamos en pleno siglo XXI, año 2022, siguen siendo tabús en algunos puntos de la sociedad? Vaya, es muy difícil, la verdad. O sea, lo entiendo como paciente y como psicólogo. Pero, a ver, no quiere decir que sea imposible. Hay muchos temas tabús dentro de la misma comunidad LGBTI que tienen miedo de tratarlo con un profesional. ¿Por qué? Porque tienen miedo al rechazo que han recibido en sus casas, tienen miedo a la etiqueta, que han sido etiquetados en la calle, o tienen miedo a abrirse porque han sido golpeados, abusados, violentados. Entonces, ¿qué me encargo yo desde mi práctica clínica de darle un ambiente de confianza y de decirle, si este tema, por ejemplo, vino a hablar de la orientación sexual, pero se fue por un mal de amores, entonces lo trato de encaminar de nuevo y me dice, no, eso ahorita no. Ok, perfecto, respetar los tiempos. Ujú. ¿Qué tan duro es? Es durísimo, porque imagínate tener toda una vida de traumas y luego soltarlo de la noche a la mañana. Ahora, justamente en torno al tema de las adicciones, que es un tema que quizás merezca un tratamiento aparte, pero ya que lo hemos abordado porque es interesante y es importante conocer la terapia psicológica, cómo ayuda a superar una adicción, ¿qué es lo que hace que una persona dé ese primer paso? Y el primer paso sería reconocer que tiene una adicción. ¿Por qué? Porque hay un sinnúmero de tratamientos, ¿ah? Hay el libro azul de los 12 pasos, que no me acuerdo cómo se llama. También existen terapias psicoanalíticas de la toxicomanía, pero creo que también estas personas tienen una carencia de afecto, una carencia de escucha, que cuando comienzan a tener estos espacios en terapia, bueno, pueden ir viendo otras vías, ¿no? Es muy difícil salir de una adicción, ya que esta droga se vuelve otro órgano externo. ¿A qué me refiero con esto? De que la persona adicta necesita esta droga para sentirse bien, o quizás para olvidarse del mundo, o quizás para olvidar sus problemas. Entonces, al Ujú. momento de ya formar parte de ti como un órgano externo, sácalo. Y eso se logra con Claro, muy varias complicado. sesiones,
con implicación. Y también en este caso tiene que implicar si repartirse la transferencia. ¿A qué me refiero? Trabajo con la familia, trabajo con los amigos, que tenga un trabajo que labore, que pueda tener una carrera universitaria o quizás que termine el colegio, que tenga apoyo de sus amigos, que busque también a personas que hayan pasado por las mismas vivencias para que tenga una terapia grupal. Entonces, es un trabajo extenso en este caso de las adicciones. Pero de que se puede salir, por supuesto que se puede salir. Claro que sí, Kevin. Siempre lo importante es acudir al profesional indicado. Como te decía, el tiempo se nos ha ido volando. Yo tengo mil preguntas que quisiera hacerte, pero seguramente no va a ser la primera vez que estés con nosotros en el poder de la transformación. Nos despedimos preguntándote dónde seguirte en redes sociales y cómo también llegar a tu podcast Diversidad Mental para las personas que quieran conocer un poquito más de ti, que quieran alimentarse un poquito más de estos temas tan interesantes. Claro, me pueden encontrar en Instagram como @sic, como ven en mi nombrecito ahí, psic.kevinubillus. En mi podcast me pueden buscar en Spotify como Diversidad Mental. Ahí salgo yo con unos audífonos y el micrófono, el fondo es azul con verde. Y también, si necesitan más información sobre las consultas que puedo dar o recomendar, me pueden visitar en mi página web que es www.psicólogokevinubillus.com. Y ahí me encuentran. Estoy al alcance de un clic, de un mensaje o de una reserva para poder ayudarlos en la cuestión de la psicología. Perfecto, Kevin, yo te agradezco muchísimo. Qué gusto poder compartir contigo, qué gusto poder aprender también un poquito más de ti, de lo importante que es cuidarte nuestra salud mental y por supuesto de que seas parte de aquí de la gran familia del poder de la transformación. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Cuídense mucho. Muy bien, nosotros con esto nos despedimos del poder de la saluda Denise Gonzaga Landín. Y con esto será hasta la próxima. No olviden suscribirse, no olviden seguirme en mis redes sociales. Toda la información siempre está aquí abajito, así que conmigo será hasta la próxima. Chao, chao. Espero que hayan disfrutado al igual que yo de este programa. Los invito a suscribirse a mi canal de YouTube y a seguirme en mis redes sociales para que estén al tanto de todas las novedades sobre este espacio de reencuentro, el poder de la transformación. Hasta la próxima.